Hola todos mis queridos niños y niñas del sexto año básico, espero que estén muy bien en esta nueva semana y yo estoy muy feliz de acompañarlos en una nueva clase en la que vamos a analizar y comprender entonces lo que es una crítica de cine. Seguimos entonces en la línea de nuestros textos argumentativos. El objetivo de nuestra clase de hoy es comprender el propósito y las características de una crítica de cine. Para poder comprender mejor entonces lo que es una crítica de cine, me gustaría que me acompañaran a leer el siguiente texto, ¿ya? Dice lo siguiente. Esto, como ustedes pueden ver, es una crítica, ¿ya? Pero primero yo les quiero preguntar, ¿a ustedes les gusta el cine? ¿Sí o no? ¿Les gusta ir al cine, ver películas, eh, ir acompañados, solitos? ¿Qué tipo de películas les gustan? Me encantaría estar escuchándolos, pero igual respóndanme porque lo vamos a comentar en la clase de Zoom, ¿ya? ¿Ustedes comentan las películas que ven después con sus amigos o familia? Yo sí, yo siempre lo hago, ¿cierto? Porque es súper interesante hablar sobre qué opinión tomó cada uno de las personas que vieron la película, ¿cierto? A ver si tienen el mismo punto de vista que nosotros o algo completamente diferente. ¿Ya? ¿Y cómo plantean ustedes o defienden sus puntos de vista? Por ejemplo, si ustedes encontraron una película muy buena, pero la persona que me acompañó a verla la encontró muy mala, ¿de qué manera ustedes podrían defender esta postura? Argumentando, ¿cierto? Dando nuestra opinión en base a hechos que fueron ocurriendo, ¿cierto? Muy bien, entonces, eh, ¿cuál creen ustedes que es la utilidad de una crítica de cine? Justamente lo mismo que estábamos analizando, ¿cierto? Entregar una opinión respecto a una obra de espectáculo, ¿cierto? ¿Y para qué podríamos leer una crítica de cine, por ejemplo? ¿Nos sirve de algo? Por supuesto que sí, porque esta nos da una idea, ¿cierto? O nos refleja en qué consiste la película o si es buena o mala, ¿cierto? Y es como una serie de recomendación para yo orientarme hacia esa película o no. Bueno, entonces, vamos a leer este reportaje de crítica de cine, ¿cierto? Que se llama Que es afuera de cuadro, al borde del cataclismo, ¿verdad? Que es la era del hielo 4, ¿ya? Entonces dice, acompáñenme en la lectura, chicos. Antes de leer, recordemos ver nuestro vocabulario desconocido. Estética significa apariencia, ¿cierto? Cataclismo, catástrofe o desastre, antidiluviano, que es anterior al diluvio universal o antiquísimo, ¿ya? Que es muy antiguo. Parajes quiere decir que son lugares y sitios, y constatar, comprobar. Comencemos. Si hay alguien que se extraña en este nuevo episodio de la saga La Era del Hielo, es el cineasta brasilero Carlos Saldanha, director de los 3 primeros capítulos y de la exitosa Río, que se estrenó en el año 2011, y que en el presente estreno solo trabaja como productor ejecutivo. En vez de Saldanha, a cargo aparecen Steve Martino, responsable de los cortos sobre Scrat, y Mike Turmir, codirector de la segunda parte, quienes a pesar de los esfuerzos en el aspecto audiovisual, estética digital asombrosa y favorecida por el uso de 3D, no mantienen la frescura que convirtió a este film animado en una revelación para el cine infantil. Se siente el desgaste inevitable en la imaginación para nutrir de novedad a las correrías del Mamut Bunny y su pandilla. La búsqueda externa de la nerviosa ardilla Scrat de una bellota Gag heredero de el Correcaminos concluye en el núcleo central del planeta y desestabiliza su eje. Este fenómeno produce la división definitiva del Pangea, el macro territorio que se componía de todos los continentes que hoy conocemos. Debido a este cataclismo, el mamut Mani y su familia quedan separados. Así, mientras Mani, el tigre dientes de sable Diego y el perezoso Sid y su abuela deben enfrentarse en alta mar a peligrosos piratas liderados por el capitán Gut, un antediluviano primate. Ellie y Morita, hembra e hija de Manny, junto a otros animales intentan llegar a parajes que aún no se derrumben.
La primera decepción respecto de las nuevas aventuras de estos personajes prehistóricos aparece al constatar el conflicto romántico que experimenta la mamut Morita por Ethan. Su amor platónico resulta demasiado similar al mismo que vivieron los padres en capítulos anteriores. Continuemos. Antes de continuar, vemos el nuevo vocabulario. Premisa, que es un propuesto o argumento; estigmatizar, que es etiquetar o catalogar; pasmosa, asombrosa, sorpresiva; intrépida, que es audaz; carisma, atractivo, simpatía; y mezquino, egoísta. Entonces, esa falta de inventiva en las tramas paralelas a la odisea principal se manifiesta no solo en su deterioro de un relato que estira las convenciones, sino también en la repetición de las rutinas acrobáticas. ¿Cuántas veces más tendremos que observar el deslizamiento de un personaje por las empinadas cuestas nevadas, donde antes la sorpresa y el asombro eran la premisa? Ahora se observa un humor a medias tintas que logra apenas el objetivo de arrancar una sonrisa si se es un espectador exigente. No se trata de estigmatizar de aburrida la película, pues aún exhibe prodigios audiovisuales que dan cuenta del avance tecnológico en la última década. En efecto, si se comparan las imágenes vistas en el primer episodio y en el actual, el largometraje del 2002 parece de una rusticidad pasmosa frente a la técnica digital en animación que proyecta esta cuarta edición. Tampoco es que el film carezca de absoluta originalidad, pues sin duda la idea más intrépida aparece en que sea un primate el villano de turno, vale decir, el ser vivo más cercano en parentesco genético al Homo sapiens, es quien pone en riesgo mortal al resto de los personajes. Concepto ingenioso en un comienzo, pues la codicia del Capitán Wood es un referente de nuestras ambiciones como humanos, pero que se diluye en las piruetas y vueltas de tuerca que ya parecen vistas. Se entiende que Blue Sky Studios pretenda estrujar hasta la última gota de carisma que le queda a Manny y a su pandilla, pero por ese afán mezquino se empieza a desdibujar el brillante nombre que les valió situarse entre las animaciones más innovadoras de este principio de siglo. En ese sentido, sería más digno que finalmente arribe lo antes posible a la pantalla la gran catástrofe climática que arrasa con todos los animales que poblaron la Tierra durante la era glacial. ¿Ya? Este es una crítica de Leopoldo Muñoz en el diario Las Últimas Noticias en el año 2012, que fue cuando se estrenó esta película. Bien, antes de que continuemos, yo les quería mostrar que uno de los elementos que tenía esta crítica es unas estrellitas que están arriba. ¿Las pueden observar? Veamos aquí. Acá están, ¿cierto? Y no, este crítico evaluó con una sola estrellita, que es la que está pintada, ¿cierto? Nuestra película, ¿ya? Una sola estrellita, donde tenemos 3 estrellas, que significaría obra maestra; 2 estrellas muy buena; 1 estrella buena; y 1,5 sería interesante, ¿ya? En este caso, 1 es regular, 2 mala y 3 muy mala, ya cuando se tiene una estrella blanca, ¿ya? 2 estrellas blancas es mala y 3 estrellas blancas es muy mala. ¿Ya? Y en este caso, se me olvidó ponerlo acá, pero él había categorizado acá con una estrella blanca. Por lo tanto, una sola estrella blanca equivale a que es regular. Excelente. Y eso pasa en todas las críticas de cine, chicos. Continuemos entonces. Respecto a la crítica que acabamos de leer, ¿cómo calificarían la película, cómo califica la película el autor del texto? ¿Ya? El que escribió esta crítica. La calificó como muy buena, excelente, regular o mala. Recuerden, la estrellita, una sola estrella blanca, ¿qué significaba? Que era una película regular, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo lo sabemos? Por la cantidad de estrellas y sus colores, ¿ya? Todo dependía de la cantidad de estrellas, si eran negras o blancas. Luego, completa el siguiente cuadro con un aspecto positivo y uno negativo mencionado en la crítica de la película. ¿Ya? Como aspecto positivo, ¿qué fue lo que se mencionó positivo? La verdad es que fue bastante dura la crítica, ¿cierto? Pero él dijo que a pesar de que la película era muy repetitiva en cuanto a las acciones, ¿ya? Y en cuanto al encanto que esta daba y la creatividad, aún así tenía
prodigios audiovisuales. ¿Qué quiere decir prodigios audiovisuales? Que es algo extraordinario, algo maravilloso. Eso quiere decir prodigio. Por lo tanto, él considera que aún en cuanto a lo audiovisual, ya al aspecto visual y de audio que da la película, es bastante buena, ¿cierto? Y que demuestra lo moderno y avanzado que está el cine hoy en día. En cuanto a un aspecto negativo que él menciona de la película, nos habla del deterioro en la creatividad de los realizadores cuando nos presentan rutinas y escenas repetidas de las películas anteriores, ¿cierto? Dice que es como muy repetido e incluso se van repitiendo las conductas en cuanto al mamut y a todos estos personajes. Como ustedes se pudieron dar cuenta, dentro de mi crítica anterior, nosotros poseíamos una estructura en la cual, en primer lugar, se da a conocer quiénes son los creadores de la película. Luego se nos da un resumen respecto a la película, de qué se trata, ¿cierto? Y posteriormente viene la crítica ya en la que, ojo, puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Donde el crítico da su opinión respecto a esta película, ¿verdad? Donde por último, y acá por supuesto él da todas las justificaciones respecto a su crítica, ¿ya? Él la fundamenta. Y por último, nos habla del estudio en donde se realizó esta película, donde se sustenta también la crítica que está realizando. Bien, dicho todo esto entonces, es que pasamos a ver a continuación las otras preguntas, ¿ya? Entonces, ¿para qué fue escrito el texto? ¿Para qué creen ustedes? ¿Fue escrito para entregar información sobre la película o para presentar una opinión sobre la película? Para presentarnos una opinión. Chuta, ahí me equivoqué, chicos, esta no era, era acá abajo, ¿ya? Es para presentar una opinión sobre la película, ¿ya? Porque lo que el fin principal es presentarnos la opinión. Ahora, como complemento dentro de una crítica, yo tengo que dar una pequeña información, un breve resumen sobre lo que se está hablando dentro de la crítica. Sin embargo, no es el objetivo principal. El objetivo principal es entregarnos una opinión. Por eso se llama crítica. ¿Ya? ¿Y cuál es la información de esta crítica? O sea, según la información que nos dieron, ¿ustedes verían la película? Bueno, yo quise hacer dos opiniones, porque yo sé que muchos de ustedes van a decir, sí, sabe que igual yo la vería, o no, profesora, sabe que me desanimó la crítica y no la vería. Bueno, yo tuve dos posibles respuestas y una es no, no la vería, ya que el crítico la hace ver como una pérdida de tiempo, ¿cierto? Porque dice que es lo mismo de siempre, que hay falta de creatividad, que es un poco repetido, entonces la verdad es que me quita las ganas de ver nuevamente esta película, ya que sería más de lo mismo que he visto en la 1, la 2 y en la 3, ¿verdad? Sin embargo, también me gustaría verla para poder comprobar si efectivamente yo tendría la misma opinión que este crítico o no. Tal vez me sorprendo y no coincidimos. No necesariamente porque él diga que la película es buena o mala, vaya a ser realmente así. Ya puede ser que yo me arme de otra opinión. Todo va en cosa de gustos. Por algo es una crítica, es subjetivo, recuerden. Todos los textos argumentativos que sirven para persuadir a un lector, es decir, para convencerlo sobre algo, ¿cierto? Pueden ser opiniones positivas o negativas. Y las opiniones no son lo mismo que los hechos. Ya, los hechos son situaciones objetivas, comprobables, cosas que están adheridas a la realidad. Por ejemplo, el color de tu cabello, tu estatura, tu dirección, la dirección de tu casa, es algo objetivo que yo puedo comprobar solo mirándolo o averiguando. En cambio, algo subjetivo sería una opinión personal que yo me hago respecto a algo, ¿ya? Y eso no es algo comprobable y no es un hecho, ¿ya? Es una opinión. Por lo tanto, las críticas se basan en opiniones y al ser una opinión, lo que le gusta al crítico puede que a mí no me guste o viceversa. Por lo tanto, es también bueno comprobar por uno mismo em, el hecho que está criticando este periodista, ¿cierto? Bueno, y vamos de lleno entonces a lo que es una crítica. Primero vamos a conocer cuál es su definición, ¿cierto?
Principalmente, chicos, la crítica de cine es un texto que se encuentra generalmente en las páginas destinadas a espectáculos, ¿ya? En distintos medios de comunicación lo podemos encontrar en la prensa escrita, como el diario, por ejemplo, en internet, en la radio o en la televisión, ¿ya? La crítica, chicos, es un texto argumentativo, como les decía anteriormente, tal como el afiche, ¿cierto? Como el afiche y el texto argumentativo que estábamos viendo en la clase pasada, ¿ya? En donde a nosotros se nos presenta una opinión fundamentada. Siempre tiene una razón de ser, siempre hay un porqué detrás de esta opinión positiva o negativa. Y el objetivo principal es persuadir o convencer a un receptor sobre la calidad de la película. ¿Ya? Generalmente la crítica de cine presenta información objetiva de la película. O sea, nos van a mencionar cosas objetivas como por ejemplo hechos que ocurrieron en la película, ¿cierto? Como leímos en la crítica anterior, nos van a mencionar cuál fue la dirección de la película, cuáles fueron los elementos audiovisuales entregados en la película, etcétera. Pero también nos van a entregar información subjetiva como lo es la opinión respecto a estos elementos que tiene el periodista, ¿ya? Entonces, dentro de la información objetiva vamos a encontrar el nombre del director, de los actores, el estudio de producción, por ejemplo, la descripción de alguna escena, de la trama, y bueno, como les dije anteriormente, la opinión del periodista o los juicios de valor que él va a hacer sobre la película, por ejemplo, sobre la dirección, sobre las actuaciones que le pueden parecer buenas o malas, la narración de la historia, y todo de acuerdo con este análisis, bueno, el crítico de cine va a formular una opinión general sobre la película y usualmente la va a calificar como buena, mala o regular. Eso va a depender de lo que él opine, ¿cierto? Y nuestra crítica de cine tiene propósitos y características principales. El propósito de nuestra característica de cine es siempre entregarnos una opinión sobre la película para informarnos sobre el contenido, para orientar al público sobre la calidad de la película, ¿cierto? Para que se animen a verla o definitivamente no, ¿ya? Y dentro de las características principales vamos a encontrar a un emisor, que en este caso va a ser el crítico y generalmente es un periodista que está especializado en espectáculos, quien expresa los juicios, sus opiniones personales libremente, ¿ya? Nosotros acá en Chile teníamos a un reconocido periodista especializado en espectáculos, que era Ítalo Pasalacqua, que lamentablemente falleció hace años, ¿cierto? Y él era bastante crítico, pero un crítico negativo. Generalmente le ponía muy mala nota a todas las películas, incluso cuando personalmente las encontraba buenas, ¿ya? Bueno, eso respecto al emisor. También podemos decir que otra característica de estos tipos de textos es que son breves y se escriben en un estilo bien ágil, ¿ya? Bien rápido, donde se reflexiona sobre la película, los aciertos que tuvo este y también las debilidades. Y la opinión del emisor se justifica siempre con argumentos, chicos. Uno no puede dar una opinión sin argumentar, o sea, sin decir el por qué yo opino esto. Yo tengo que basarme en algo, tengo que fundamentar siempre mi opinión, ¿ya? Entonces, un ejemplo que yo les tengo a continuación es este, que es un extracto del texto que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es efectivamente una información concreta y cuál sería una opinión en lo que está escrito, está en diferentes colores. En vez de Saldana, ¿ya? A cargo aparecen Steve Martino, responsable de los cortos sobre Scrat, y Mike Turmir, codirector de la segunda parte, quienes a pesar de los esfuerzos en el aspecto visual, estética digital, asombrosa y favorecida por el uso de 3D, no mantienen la frescura que convirtió a este film animado en una revelación para el cine infantil. Veamos, ¿cuál es un hecho y cuál sería una opinión? Saldana y Steve Martino son responsables de los cortos de Scrat. O sea, ellos hicieron estos cortos. ¿Eso será un hecho o una opinión? Es un hecho, ¿cierto? Es algo comprobable. Ya nos está entregando datos fundamentados respecto a algo. Por lo tanto, dentro de mi crítica, yo puse actos, o sea, puse hechos comprobables, ¿cierto? Pero también hay una opinión que dice que no mantienen la frescura, ¿ya? Que convirtió a este film animado en una revelación para el cine infantil. O sea, ya está como todo muy añejo, muy repetido. Por lo tanto, no es fresco. Y esto revela la opinión o juicio del autor sobre la dirección de la película. Bien, yo aquí les dejé un breve resumen
en un mapa conceptual, ¿cierto? Que les puede servir mucho sobre lo que hemos visto hasta ahora sobre los textos argumentativos. En primer lugar, lo que vimos la clase antepasada fueron los afiches de propaganda, ¿cierto? Los afiches de propaganda cuyo propósito era convencer al receptor sobre algo, ¿ya? O sea, yo estoy buscando que el receptor se adhiera a una idea, se adhiera a algo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? O bien compre un producto, que eso ya sería un afiche de publicidad, pero en el afiche de propaganda, eso es, que se adhiera a una opinión, a una causa, ya como por ejemplo, come sano. ¿Qué estoy esperando del receptor? Que coma de forma saludable. ¿Cierto? Por eso se dice que se trata de convencer al receptor de algo, donde la situación de enunciación siempre va a tener, perdón chicos, un emisor, que es la persona que emite el mensaje, ¿cierto? Y que promueve la causa, un mensaje que van a ser los recursos gráficos, ya sean fotografías, imágenes, iconos, etcétera. Un lenguaje claro y apelativo. Apelativo quiere decir que yo estoy solicitando algo, buscando una reacción por parte del receptor, ¿cierto? Y tenemos que tener un receptor, obviamente, que lea nuestro mensaje o vea nuestro mensaje, que va a ser la persona a la cual yo le dirijo el mensaje. Y puede ser mi receptor un niño, joven o anciano. Todo va a depender del mensaje que yo estoy entregando, ya, y el propósito que éste tenga. Y por otro lado, tenemos la crítica de cine, que es lo que estábamos viendo recientemente, ¿cierto? Cuyo propósito es opinar sobre alguna película para orientar al público e informarles, ¿cierto? Nosotros a raíz de una crítica podemos tomar una decisión respecto a ver o no ver una película, ¿ya? Y este también tiene como componente un emisor, que es el crítico o periodista que está especializado en espectáculos, como el que mencioné anteriormente. Tiene un mensaje, que son tanto hechos comprobables, que son las informaciones, ¿cierto? Como también opiniones personales, ¿ya? Y hay receptores, que son todos los interesados en el cine, lectores de diarios y lectores de revista, ¿verdad? De repente uno dice, uy, mira, qué genial, va a salir una película buena. Y justo me doy cuenta que hay críticos que ya opinaron sobre esta película y la vieron antes que yo. Entonces, para poder orientarme o sentir que me están recomendando algo, yo voy y leo la crítica de cine. Bueno, como actividad final, entonces, esta chica les dice, leamos una crítica de cine y los invita a que vayan a observar a los personajes de las páginas 232 y 233 del texto escolar. Posteriormente van a leer la crítica de cine de la película Cadena de Favores. Muy buena esa película, según yo, pero ahí tienen que ver qué es lo que opina el crítico en el libro de lenguaje, ¿ya? En las páginas 234 y 235 y posteriormente van a responder las mismas preguntas que aparecen ahí en la página 235. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a lo que vimos en la clase de hoy o bien sobre la actividad que hay que hacer, me pueden escribir a mi correo, que es prof.carolinarojasv@gmail.com, todo con minúscula chicos, ¿ya? Y nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien.